Buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 70. Sí, señor, así como la escuchan, el episodio número 70 de Nosotros Podcast. En esta ocasión estamos conversando con un hombre que se ha empeñado en contarnos nuestra historia contemporánea en formato cine para que no se nos olvide de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Estamos hablando de Carlos Oteiza. Él es historiador y cineasta venezolano, directivo de Cinesa y de Bolívar Films, dos de las casas productoras audiovisuales con más tradición de nuestro país. En los últimos años, Carlos ha dirigido las películas históricas El Reventón, Tiempos de Dictadura, Cap 2 Intentos, El Pueblo Soy Yo y la más reciente, Rómulo Resiste, donde cuenta su propia historia desde una mirada de niño, al tiempo que nos relata las vicisitudes de un Rómulo Betancourt, ese político de nación, que supo sumar voluntades para sentar las bases de esta democracia que durante 40 años nos permitió crecer como país y que ahora nos permite replantearnos esas mismas bases que la hicieron posible, sus debilidades y qué necesitamos para rescatarla. En cualquier caso, esta conversación es una puerta abierta al corazón del creador de estas obras maestras de nuestra memoria colectiva. En esa entrevista, Carlos nos cuenta sobre su propia historia familiar y personal y sobre la necesidad de contar historias que ha sentido desde niño y a la que hoy agradecemos por contarnos nuestro país. Antes de comenzar esta conversación tan potente, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Y seguirnos en Instagram @nosotros_podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Sin más, los dejamos con este episodio número 70 de Nosotros Podcast con Carlos Oteiza. Carlos Oteiza, bienvenido a Nosotros Podcast. Es un placer que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta linda invitación. Bueno, a ti, aprovechando que estoy en Madrid estos días y estoy feliz de estar contigo y bueno, de conversar. Me imagino que estás extrañando también a Caracas. Y entonces, bueno, me puedes preguntar lo que quieras. Así es, privilegio tenerte aquí estos días. Estás estrenando Rómulo Resiste y bueno, vamos a hablar también un poquito de eso, vamos a hablar de Caracas, vamos a hablar de ti, de tu vida, de tu filmografía, por supuesto, de tu manera de contarnos el país, ¿no? Para nosotros, Carlos, tú eres un hombre, bueno, sobre todo muy empecinado, ¿no? Yo creo que en querer contar el país a tu manera, a tu forma, en dejarnos un legado, ¿no? Yo creo que a nosotros y a todas las generaciones futuras sobre lo que ha sido nuestra historia contemporánea, ¿no? Creo que eres un hombre sensible, porque para poder pues, percibir todo eso que nos ha dejado nuestra historia y plasmarlo se necesita sensibilidad y cordura, ¿no? ¿Cómo te defines tú? Bueno, primero curioso y necesitado de contar historias. Y quizá la historia que he venido contando es una sola historia. Es una historia vista de diferentes ángulos, quizás como la historia del siglo XX venezolano. Quizás donde trabajo en un lugar donde hay archivos cinematográficos y el siglo XX venezolano ha sido un siglo lleno, digo, aunque estamos en el siglo XXI, he trabajado sobre todo en el siglo XX y ha sido de verdad un tobogán gigantesco, es decir, un país muy pobre que se convirtió en un país muy rico, que se volvió ahora a convertir en un país muy pobre en el siglo XXI. Y por lo tanto es un país que confunde. Es decir, la gente, yo creo que lo que caracterizaría un poco nuestra vida es la confusión. Y Venezuela, al tratar de explicarla yo, lo estoy tratando de explicármela a mí. Entonces, estoy tratando de darle coherencia a lo que algunas veces
no pareciese que no lo tuviese. Y creo que hay una característica importantísima de nuestro país, que es lo que yo creo que nos hace diferente a otros países en América Latina, es que creo que la irrupción del petróleo en Venezuela a principios del siglo XX nos marcó. Bueno, de hecho, nos marcó y yo llego a Venezuela, o mis padres llegan a Venezuela justamente, entre otras razones, por eso, porque claro, un país, la bonanza petrolera. Un país de oportunidades. Claro. No, antes de la bonanza era un país de oportunidades, en los años 40 y 50, que es cuando llegan mis padres, que vienen justamente, sale mi padre de la Guerra Civil Española, en el año 36-37, y mi madre, que es cubana, viene de La Habana, pero van a Venezuela en los años 40, un país que está creciendo, un país que está recibiendo inmigrantes tanto de Europa como de América Latina, y que los recibe con los brazos abiertos, y los recibe ya porque es un lugar de oportunidades, y en esas oportunidades llega mi familia, y yo voy a nacer a mediados de siglo en Caracas. Entonces, yo soy parte de esa historia de toda esa bonanza, de crecimiento de un país que estaba hace 30 años. Si yo nazco a los 50, hace 30 años, a los 20, nadie se le ocurrió ir para Venezuela, muy poca gente. Algunos que otro inmigrante europeo que iba, algunos canarios, pero muy poca gente iba. Pero a partir de los 40, y ahí estamos, un país que ha dado muchísimas vueltas. Y quizás entonces yo, sin quererlo, porque uno no hace todo como, digamos, con racionalidad, he tratado de entender el siglo XX. Y por eso las películas, digo, porque casi todas mis películas son del siglo XX. Así es, así es. De hecho, estás hablando de, bueno, de esa infancia. Te iba a preguntar justo ahora por tu infancia, por tu adolescencia, cómo era ese Carlos niño, ¿no? Y ahora justo me has hablado de, bueno, que tus padres llegaron, que son, digamos, hijos, ¿no? Como llaman por allí, de, bueno, de las guerras, de la migración. Tú vienes de esa historia migratoria. Así es. Además, europea y americana, en el caso de tu madre cubana. O sea, tienes una mezcla muy interesante. Sí. ¿Y cómo creciste en medio de esa mezcla? Sí, yo crezco en los años 50, que son los inicios, bueno, que es la década de la dictadura, y digamos en los años luego los 60, que es el inicio de la democracia. Tú lo viste en la película, en Rómulo Resiste, cuando está cayendo la dictadura en el año 58. Yo tengo 7 años, tengo apenas recuerdos, pero los tengo de ese momento. Ahora bien, tú me haces esa pregunta y yo te diría que desde muy temprana edad yo me sentí muy venezolano. Es decir, quizás siendo mi padre madrileño y mi madre de La Habana, no nos criaron pensando en que en La Habana era mejor que en Madrid se vivía así. No, ya ellos como que hicieron que nosotros nos sintiésemos totalmente caraqueños. Y en el colegio al mismo tiempo, como tú bien lo viste en el colegio San Ignacio, que quedaba ahí en Chacao, donde yo vivía, en San Marino, que vivía al lado del colegio. Bueno, evidentemente que alguien, si te preguntaban, tú decías, tú tenías un padre español, pero inmediatamente estaba integrado, porque Venezuela es un país que integró mucha inmigración en esos años, españoles, italianos, portugueses, y yo nos sentimos, en mi casa no nos acostumbraron a estar pensando volver. Es decir, cuando uno llegaba a Venezuela, pienso yo, estoy hablando en nombre de ellos, no pensaban regresar. Venezuela era un lugar que les había abierto las puertas, los atendía bien, progresaba, podías crecer, trabajar, y fue una inmensa oportunidad de tener una infancia, en el caso mío, de oportunidades de mis padres, porque mi padre tenía un trabajo en una agencia de publicidad y después una compañía con Bolívar, Film y Cinesa, de poder crecer. Fueron años de crecimiento. Entonces, nosotros vivimos la Caracas, aquella Caracas amable, una Caracas bastante segura, de crecimiento, de emprendimiento, que decía emprendimiento, que llegaba gente a hacer nuevos negocios, a hacer nueva vida, y tuve la oportunidad, pues, con mis 6 hermanos y los primos que vivimos al lado. Entonces nosotros
podríamos decir que éramos autosuficientes. Con esto quiero decir que cuando llegaban las vacaciones de julio y agosto, tú tenías 8 primos un lado, eran 6 el otro, ya éramos 14, entonces quizás no necesitábamos de mucha gente. No, ya eran bastantes. Ya éramos bastantes, aunque unos serían mayores, otros menores, ya 5, 6, 8 ya teníamos para pasar la tarde, la mañana, suficiente para pelearnos y reconciliarnos. Y entonces sí, fue un poquito, vivíamos endógenos, nosotros no nos hacía falta mucho otra gente, y la ciudad era amable con nosotros y con mi familia. Era, bueno, y si quieres hablar ya de una parte económica, bueno, esos términos de la inflación que uno aprendió luego, no se vivía y todo costaba siempre lo mismo. Es decir, si tú te ibas a comprar el litro de leche, porque en mi casa, bueno, nosotros vivíamos en una casa y traían el pañadero, el litro de leche, como éramos tantos, 5 litros, eso costaba $1. Y costaba $1 toda la infancia, costaba $1. Es decir, nosotros vivimos una época en la que no había inflación, teníamos una moneda muy dura, gracias a las exportaciones petroleras que le daban al Estado un recurso inmenso para vivir. Cada uno en Venezuela, en Caracas, la inmigración que llegaba del campo, que se situó en buena parte en los barrios, pero había oportunidades, digamos, para todos, unos para mejor, otros. Nosotros tuvimos la suerte de tener una oportunidad de vivir en una Caracas, como te dije, con recursos, pero en Caracas quienes llegaban, la mayor parte conseguía trabajo. Es verdad que hubo unos momentos en el año entre la transición de la dictadura y la democracia, hubo problemas, pero luego el país se encaminó y fue una época, quienes hablan y quienes hablamos hoy en día de aquella época, lo hablamos. No es una nostalgia porque es que era real, fue una buena época, no hay que inventar mucho, no hay que tratar de eliminar los malos recuerdos, no, es que se vivía, digamos, teníamos oportunidades, se podía estudiar, la Universidad Central, bueno, se crearon las nuevas universidades, la Católica, luego la Santa María, es decir, había oportunidades. Tuvimos esa suerte de esa Caracas que es de los años, yo diría, de los 30 hasta los 90, que fue de crecimiento y que fue un paréntesis, diría yo, en la historia de la República de Venezuela. Así es, cuentas en Rómulo Resiste, que es la película que estás estrenando en este momento. Cuentas un poquito, ¿no?, de esa historia, la muestras allí. Sí. Estás tú en primera persona como ese niño que vivió esa época. Y yo te quería preguntar, bueno, esto es una percepción mía, ¿vale? Claro. Pero a ver qué tal, a ver si va por ahí la cosa, ¿no? Porque bueno, has hecho tus últimas películas, las que yo he visto, ¿no? Siempre como que las publicas en un momento en el que esa historia tiene una validez especial. Es decir, por ejemplo ahora con Rómulo Resiste, para no irnos a todas las demás, porque bueno, podríamos hablar de todas, pero yo percibo, yo siento, claro, Rómulo Resiste es todo lo que hizo Rómulo, quien además, como todo el mundo sabe ya, creó, bueno, junto a Caldera, Villalba, tal, el Pacto de Punto Fijo, lo que hizo posible la democracia en nuestro país. Claro, 3 personas que no se hablaban, que no se querían, que tal. Entonces, bueno, logran como esa estabilidad para el país y poder rescatarlo, ¿no? Y poner orden después de los años de dictadura. Y creo que ese es el momento en el que estamos los venezolanos hoy. Sí. Entonces, eso es así, o sea, tú las otras películas también las has sacado en momentos, porque es que yo las he visto y lo percibo así, pero... Sí, no bueno, sé. Es que estamos obligados a ver películas de historia y traerlas al presente sin querer. Ahora date cuenta, esta película yo la comencé hace 3 años y no sabía cuándo iba a terminar, la pensaba 2, se retrasó con la pandemia, se retrasó 3 años, entonces también siempre hay un poquito, quizás digamos, de coincidencia, pero evidentemente que valorar el Pacto de Punto Fijo en este momento, que se habla tanto de unidad y la necesidad, digamos, de salir de esta inmensa división que hay en el país, es una, por decirlo, una bella casualidad, pero es muy difícil planificar una película y decir, voy a hacer esta película para que la gente la entienda de esta manera. Bueno, quizás estaba en el aire, pero para mí más, diría que una casualidad, porque para mí estaba más en el aire el olvido que habíamos tenido del inicio de la democracia como el periodo de Rómulo Betancourt y la importancia
de que ha habido, como por ahí alguien comentó, una épica de la democracia, generalmente una épica, un esfuerzo, un momento difícil, un momento de superación que fue el que hubo en esos años 60, y me parecía que los venezolanos se habían acostumbrado, sobre todo en el siglo XX, ya no en el XXI, de que nosotros como que si hubiésemos nacido con un ADN de la democracia. No, es que nosotros somos demócratas, y aquí vienen los chilenos que vienen exilados, vienen los argentinos, o los propios los cubanos, o vienen de toda América Latina, como si nosotros fuéramos para siempre un país que ya estábamos, así como a ti de pequeñito, ¿no? Vacunado de sarampión, ¿no? O vacunado de lo que tuviese, y más nunca te iba a dar, ¿no? No el COVID, que uno tiene que vacunar como 5 veces. Pero uno te ponían la vacuna de la viruela y a ti se te olvidaba. Nosotros teníamos la viruela, nosotros estamos listos con la democracia. Y entonces, cuando tú ves al inicio de la película, esa frase de Jefferson que dice, el precio de la libertad es su permanente vigilancia. Es decir, que para vivir en libertad hay que estar todo el tiempo atentos y manteniéndola y alimentándola y entendiendo las contradicciones. Y los venezolanos creo que nos agarró desprevenidos todo lo que nos pasó a finales del siglo XX y que se desarrolló en el siglo XXI, porque nos sentíamos no vacunados de viruela, sino de democracia. Nosotros éramos demócratas y eso no es. Eso es una condición que se gana día a día en la lucha, en la permanencia, en la discusión, en la tolerancia, en ver, en aplacar a los extremos, aplacar el populismo o a los líderes que vienen digamos, a aprovecharse de las situaciones difíciles para crear unas ilusiones que lo que hacen es llevarnos a un retroceso. No digo retroceso, un retroceso económico, un retroceso en las libertades, un retroceso en las relaciones, y diríamos casi más explosivo lo que ha pasado en Venezuela, porque no es una bobería lo que nos ha pasado. Es decir, mira, si yo estoy hablando de los años 50, a finales, éramos 7 millones de habitantes en Venezuela. En este momento hay 5 o 6 millones que han salido de Venezuela. Es decir, casi la población entera del país, cuando yo era niño, de aquella, es la que ha salido ahorita. No es ninguna bobería, no es. Es decir, es la misma población donde yo crecí, salió del país. Eso en pocos países del mundo ha sucedido sin guerra. Claro, pero sí, sin guerra, porque en otros países con guerra pues uno no puede. Entonces, bueno, nos agarró desprevenidos porque nos creíamos inmunes a, digamos, al populismo, a la autocracia, y bueno, ya sabemos dónde estamos. ¿Cuál crees, Carlos? Tú eres historiador y tu trabajo como cineasta también se ha desarrollado como de la mano con eso. ¿Y cuál crees entonces, según esto que nos estás diciendo, que sería quizás la mayor o las mayores debilidades de la democracia que han permitido, o sea, esas debilidades han permitido, ¿no? que entrara por allí, por esa rendijita, todo lo que ha pasado? Sí, desde mi humilde opinión, como te dije al principio, ser un país petrolero nos permitió en un momento dado tener esa ilusión, porque había unos recursos económicos que permitió que las lógicas contradicciones de la democracia fueran resueltas por una, no sé si abundancia, pero suficiente dinero para que ese dinero que existía en el país, esos recursos que nos daba el petróleo, pudiera aplacar las diferencias que pudiesen haber en la sociedad. Entonces, eso nos marcó como país. Entonces, cuando el recurso petrolero al final de los años 70 y arrancamos en la década de los 80, nos encontramos que buena parte de esos recursos los habíamos utilizado en el país. Se habían sembrado, se habían construido escuelas, liceos, carreteras, hospitales, pero también había crecido la población de 7 a 20 y tantos millones. Es decir, tú construías un hospital, pero no era suficiente porque había que construir. Era un país que crecía enormemente.
Cuando nosotros llegamos ya a la década de los 80 y esos recursos se van achicando y el país ya no es un país de 7 millones, sino de 20 millones, y estamos endeudados porque en un cierto momento, en aquel momento de los años 70, creímos que podíamos, digamos, resolver los problemas invirtiendo grandes cantidades de dinero en empresas del Estado, nos quedamos como endeudados. Es decir, nosotros comenzamos, imagínate Sidor, que es la productora de acero en Venezuela. Tú quieres pasarla de 1 millón a 5 millones de producción de acero. Bueno, necesita cantidad de dinero, pero al segundo o tercer año que estás invirtiéndole, ya el petróleo empieza a bajar, ya no es el mismo. Entonces, ¿cómo haces? ¿Vas a parar la fábrica? ¿La vas a dejar ahí? No, te endeudas. Entonces, eso pasó en cantidades de empresas y luego cantidades de posibilidades económicas que nos habían dado. Aumentan los empleados públicos, aumentan, digamos, la demanda de consumo que venía acostumbrado al país, y empieza a generar en los venezolanos una angustia terrible porque empiezas a vivir que no vivías como antes y que entonces nos tenemos que endeudar y entonces el país está endeudado y entonces las clases medias acostumbradas a tener un nivel de vida que no tenía nadie en América Latina y dicen, bueno, es que aquí se están robando el dinero. Por supuesto que siempre ha habido ladrones en todos los gobiernos, pero no un problema que ya ese modelo económico petrolero no nos alcanzaba. Y generó una angustia en el país y empezaron las acusaciones, y empezaron las persecuciones, y empezaron a generar no hubo claridad y el liderazgo político con los partidos políticos empiezan a no poder cubrir las demandas que en los años anteriores lo hubieran podido hacer porque tenían recursos. Generó, sobre todo en las clases medias venezolanas que habían crecido, las preparadas, generó, una Venezuela muy conflictiva. Y ese conflicto generó en que los partidos ellos mismos se fueron acabando se fueron como que, agotando, y llegó un discurso pues renovador que en el año, a finales del siglo XX, le dio como que una esperanza y el país lo compró y esa esperanza se transformó a los pocos años en un caos donde millones de venezolanos tuvieron que emigrar, se tomaron las empresas de los venezolanos, las empresas que eran privadas, el Estado las tomó. ¿Por qué? Porque también en la primera década del siglo XXI, tú sabes muy bien que hubo mucho dinero porque el petróleo subió. Entonces, dio como una segunda oportunidad. Ahora sí el Estado va a poder arreglar, y evidentemente en cuanto bajó el petróleo pasó lo mismo que nos había pasado en USA. Entonces, los venezolanos nos ha tocado una muy duro, y lo que creían que era que alguien se le había quitado, que estaba mal repartido el dinero, yo te diría que no alcanzaba, había que cambiar el modelo, había que entender que la empresa privada tenía que competir y que que el Estado no nos podía dar todo. Nosotros hemos sido un país de mucho reclamo y poco decir. Nosotros tenemos... Como los niños pequeños, ¿no? Exactamente. Tú acabas de hablar algo que me encanta. Yo creo eso, que nosotros tenemos no tan pequeño, una adolescencia. En la que tú te crees capaz de todo, pero no llegas a madurar tú. Entonces, al no llegar a madurar, le echas la culpa a otro y no entiendes que uno forma parte de que ese modelo se había acabado. Bueno, eso se ha hablado, y pero lo veo así. Entonces, tú dices, el problema democrático, está, la base de allí es la expectativa que había generado en las clases medias, las posibilidades petroleras que teníamos durante la década de los 30, 40, 50, 60, 70, se habían agotado porque había que hacer un cambio, y eso permitió le abrió el camino a otras posibilidades y a otros sueños de los venezolanos. Y tuviste, creo, me dijiste que yo te dije que viese la película de Miami Nuestro, que es la película que hicimos en los años 80. Entonces se revirtió. En los años 80 salían 200, 300 mil, 400 mil venezolanos a visitar a Miami. Hoy en día no van a visitar a comprar, sino van a buscar trabajo. Es decir, en una sola generación vimos todo lo contrario. País de inmigración y de repente emigración.
un país donde todo el mundo quiere ir, un país donde nadie quiere, se quiere. Entonces, o mucha gente se quiere ir, no todos, pero se quieren ir con razones, no es que tienen razones, está difícil para la gente joven, digamos, crecer, pero en todo caso, evidentemente, no es una invitación a irse la que estoy haciendo en el país, ¿no? Pero entiendo las razones de lo que se han ido. Así es, has dicho... Un poquito larga, pero me parece que esa es hay otras razones, evidentemente. Sí, no, por supuesto. Y podríamos analizar aquí muchísimas desde distintos puntos de vista. Exactamente. Pero bueno, creo que está bien condensado. Se me fue un poco el hilo. Que hablabas un poco de todo ese proceso, ¿no?, histórico y decíamos que parecemos adolescentes, ¿no? Los ciudadanos. Yo creo que hay una responsabilidad ciudadana que hemos eludido de alguna forma, ¿no? Quizás por esa misma concepción del Estado paternalista y tal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tú como historiador y como cineasta has hablando de la adolescencia y de la juventud y lo difícil que puede ser estar allí, y también migrar, o sea, aquí no estamos debatiendo el tema de irse o quedarse, ¿no? Pero ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que están dentro de Venezuela y que están creciendo con una historia, estando allí, quizás tergiversada o quizás limitada? ¿Sí? No creo que tengan el conocimiento de toda la historia amplia como ha sido, y de los que están fuera, que, bueno, es muy fácil desligarse, ¿no? Desapegarse y tender al olvido o incluso al desconocimiento total de nuestra historia. Entonces, ¿qué le dirías a esa juventud venezolana hoy en día? Bueno, claro, son dos. El sector que está en Venezuela tiene que tomar la decisión de si se quiere ir o se quiere quedar, y evidentemente que es una decisión personal. Pero sí encuentro que lo que nos ha pasado es también una oportunidad, para repensar. El que no se repiense y probablemente se va a llevar un chasco. Entonces, sí hay oportunidades, hay muchas menos oportunidades ahorita en Venezuela, pero las puede haber y las tenemos que construir. Es decir, no hay manera de estar condenado siempre al fracaso si la voluntad, la inteligencia y si te preparas profesionalmente. Y yo diría, en eso sería una combinación perfectamente con quienes han salido. Es decir, nosotros lo que debemos es un sumar, un ganar, es decir, los que están afuera y los que están adentro. Es decir, los que están afuera han aprendido que si sales del país y te quieres comprar un carro, puede tardarse quizás 4 o 5 años. No es como en Caracas cuando llegó mi familia, que apenas llegaba y a los 6 meses se podía comprar un carro porque era un profesional. Estoy poniendo un ejemplo. Es decir, yo he visto y he hablado con tanta gente que sale afuera, que ha venido aquí a Europa, América Latina, y entienden lo difícil que es, digamos, vivir, tener una posición, un apartamento, poder consumir, y es una competencia feroz que hay, y uno lo sabe. Pero eso es un aprendizaje, y ese aprendizaje te hace crecer. Y ese aprendizaje también tú lo comunicas con tus amigos que están en Caracas. Y entonces ellos también ven, ahí como que de repente, mira, no todo aquello que nos parecía tan fácil era la verdad. Era verdad en una Venezuela que era posible. Claro. Pero al no ser posible, hay que reconstruirla a la manera que hay. Y la manera que hay son las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones evidentes, hoy noviembre o diciembre del año 2021, están muy difíciles porque Venezuela económicamente está bastante paralizada porque no hay inversiones, está en un momento, digamos, no hay, algo ha cambiado de un año a 2 años, tú sabes todo lo que llaman la economía del bodegón y esto y aquello, pero una bodega, una economía de comercio y no de producción, una economía de importar y vender con unos dólares, pues traes unos dólares y los vuelves a vender y te los ganas en Caracas. Pero eso no le permite al país crecer. Un pañito de agua. Es un pañito de agua caliente. Entonces, para invertir tiene que haber unas condiciones políticas que
la gente quiera invertir, los venezolanos que ya han estado afuera, se han preparado, pueden contribuir, y para que esa alianza se dé, bueno, las condiciones tienen que cambiar. ¿Cómo? Bueno, no, creo que este programa no es para definir cómo se va a hacer, pero la esperanza la tenemos, el país. Yo creo que la mayor parte del país, es decir, yo llamaría, así como en España hablan de la tercera España, hablando de la guerra civil, que estaban, digamos, de un lado el franquismo, la derecha, y después el extremo izquierdo del otro, y después la tercera España era la mayoría. Yo creo que en Venezuela hay, en este momento, hay como un tercer país que es la mayoría del país, porque evidentemente están los perseguidos, los que han sido exilados, los que se han tenido que ir por obligaciones, digamos, políticas o económicas del país, luego los que están en el poder en el país, ¿verdad? Y que están en el poder económico, político en este momento, pero la gran mayoría es ese tercer país que quiere resamblar, reconstruir sin esta división. Entonces, esa gran mayoría se va a nutrir una de la otra. Es decir, la experiencia de 5 millones de venezolanos afuera no puede ser que no te deje, digamos, un aprendizaje al país. Y la crisis, lo que estamos viendo en Venezuela, también un aprendizaje de decir, oye, yo no puedo seguir pidiéndole al Estado que me dé todo, como fueron los años 80, 90, donde te voy a dar un ejemplo, y que yo lo he dicho algunas veces. Quizás en los años 90, imagínate la Universidad Central de Venezuela, una universidad bellísima, bueno, el campus que tiene, hubiese querido que la empresa privada quisiese meter recursos para ayudar a algunas de las facultades que está haciendo investigación. Bueno, el imaginario, la ideología dominante en Venezuela en esos años es que el sector privado no podía, tenía que ser el Estado el único que podía darle recursos a la Universidad Central, cuando en muchos países del mundo, en las grandes universidades públicas o privadas, el Estado o los grandes empresarios donan y permiten que las universidades que tienen deficiencia porque son costosísimas, claro. No, pero el imaginario venezolano obligaba a que el empresariado no podía meter la mano. Hoy en día yo creo que eso ya ha cambiado. Ojalá en cualquiera de las universidades del Estado se hubiese grupos empresariales que quisieran donar, permitir, hacer crecimiento de investigación, entonces se cruzaran. Entonces todo eso son oportunidades que están ahí, latentes, que se pueden dar. No he dicho que se han dado, pero digo que se pueden dar, sí, porque el aprendizaje nos va a permitir. Esperemos. Bueno, claro, si no, no estaríamos tú y yo hablando aquí, tú haciendo el programa y yo tratando de darte optimismo, y tú dándome, pues, valorando lo que mi trabajo, es decir, estamos trabajando en equipo. Tú en Madrid, yo en Venezuela, sin conocernos, nos conocimos, pues. Así es, así es. Bueno, y hablando de Venezuela, ¿qué es Venezuela para ti, Carlos? Bueno, Venezuela lo ha sido todo para mí, evidentemente. Bueno, no todo, porque yo estudié luego en Francia y creo que haber conocido, digamos, mi formación en la universidad en Francia me dio una visión, bueno, me permitió entenderme mejor como venezolano. Pero yo creo que Venezuela en este momento, y creo que te lo dije al principio, lamentablemente es una gran confusión. Es decir, yo lo que siento que Venezuela hoy en día hay una enorme confusión, porque la mayor parte de la gente está indignada y no entiende por qué, y está todo el tiempo buscando a quién acusar y a quién criticar, y que su dolor, y dolor no es dolor cualquiera, es haber perdido bienes, familiares muertos, familias que no divididas. ¿Quién es el responsable de esto? Entonces, en este momento, esa confusión genera que el razonamiento, digamos, no esté allí, sino que esté la epidermis buscando culpables y no buscando dónde estuve yo, qué participación tuve yo vamos a decir, en este fracaso general. Fue poquito, 6 meses. ¿Cuál fue la responsabilidad de mi universidad,
de mi formación, de mi familia, de la empresa donde trabajé. Es decir, ¿dónde estaba yo cuando esto se estaba desmoronando y yo lo que hacía era exigir? Entonces creo que mirarse, ya sería como mirarse y decir, lo que nos está pasando, hay responsabilidades compartidas, unas mayores. Por supuesto, el liderazgo, la mayor responsabilidad tiene que ser siempre quien tenga liderando. El liderazgo es lógico, para eso son liderazgos y asumen riesgos, como han asumido cantidad de políticos venezolanos, a los cuales algunos han tenido que exilarse, han sido torturados, otros están en las cárceles, o empresarios que han perdido su empresa. Pero eso es lo primero que habría que hacer y no estar buscando culpables. Es decir, hay como, digamos, lo que se ha convertido las redes, ¿no?, en una permanente búsqueda de acusación del dolor, digamos yo, del dolor, de lo que hemos perdido. Entonces, quizás sería parar un poquito de eso, dejar que la epidermis nos domine y que sea más bien un poquito el razonamiento, la comprensión, bajar los ánimos y exigir, evidentemente hay que exigir, pero no en ese tono venezolano que se ha dado un poquito. Yo estoy hablando de lo que algunas veces se ven en las redes, que es hasta pretencioso, de mal gusto, digamos, como que, sí, así como que estoy pensando quizás en el caraqueño que anda indignado porque las cosas no son como él estaba acostumbrado a que fueran. Claro. Bueno, chicos, es que las cosas cambiaron. Entonces, si no entiendes que tú tenías unas facilidades, tenías una posibilidad de vida que no tenía nadie en América Latina y que tú no te lo habías construido, sino que era un recurso petrolero. Tú habías trabajado, pero el recurso petrolero es el que te había dado esa posibilidad y eso se acabó. O se acabó en buena parte porque, digamos, también el gobierno de estos últimos años acabó con ese recurso, pero también dio las condiciones para que esto pasara. Creo que sería como el primer paso para que esa confusión se fuese aclarando y volviésemos a un camino en el que el entendimiento, la tolerancia, ser comprensivo, y yo diría lo otro que me queda, que le queda a uno es prepararse donde esté. ¿Estás en Caracas? Bueno, prepararse con las posibilidades que hay. Estás aquí en Madrid, prepararte y trabajar, porque evidentemente que nada es eterno, ¿verdad? Entonces, así como el petróleo no fue eterno, bueno, tampoco la confusión y el caos que estamos viviendo en Venezuela debería ser eterno. Claro, hay países, de repente empiezo en Haití, un país que lleva como 2 siglos de tragedia, ojalá Venezuela no sea así, pero están dadas las condiciones para que no sea así. O sea, y hay algo que me llama mucho la atención, que es el éxito individual que ha habido de los venezolanos alrededor del mundo, que de repente nos dieron como una mirada y nosotros somos capaces de competir, como no salíamos, nosotros vivíamos todo el tiempo en el país, no necesitábamos de nadie, daba como miedo salir a competir, de repente empieza la gente a salir afuera, les cuesta mucho, sufren, les cuesta, pero también hay éxito y hay competitividad. Entonces, eso hace un aprendizaje enorme que te da también seguridad de decir, mira, los venezolanos sí podemos, no solamente en Venezuela como en los momentos que pudimos hacerlo, sino afuera también. Entonces, sí hay confusión, pero hay esperanza. Me gusta quedarme con la esperanza y eso que dices de los éxitos individuales y sí, es como que cada una de esas historias de cada uno de nosotros suman. Yo creo mucho en eso y por eso existe este espacio, ¿no? Por querer contar esas historias, ¿no? Esas pequeñas historias que van formando lo que somos, ¿no? Como todo, como un todo. Y bueno, hemos coincidido en eso también, así que muchas gracias. Y nada, nos quedamos con esa esperanza, Carlos, de poder seguir trabajando y construyendo nuestro país, ¿no? Así es, y nada, yo te agradezco, éxito en tu trabajo, estaremos pendientes siempre con las películas, todo lo que hagamos, pues lo hacemos para que el público la vea. De hecho, hoy Rómulo, nosotros tenemos una www.romuloresiste.com
donde los venezolanos pueden ver la película, porque digo los venezolanos, todos los que están en el libro, que tú pones esto en tu página, lo cuelgas en todos lados del mundo, sí, pueden ver la película en este momento, metiéndose en esta, y bueno, pagando una cierta suma. Pero estés en Australia, estés en Lima, estés en Noruega, puedes ver la película, y es una película que forma parte de nuestra historia, de lo que hemos sido, porque ahí está el inicio, digamos, de lo que fue el régimen democrático, de la época, digamos, de crecimiento, de tolerancia y de lucha democrática, porque fue una épica esos primeros 5 años, pero que hay un modelo donde ese como hablábamos, donde el pacto de las élites, el pacto de la ciudadanía luego, porque fueron las élites que presentaron el pacto, y luego el país permitió encauzar lo que podía haber sido una transición extraña de la dictadura a la democracia. En Venezuela se manejó, digamos, bastante bien, y ese periodo de Rómulo Betancourt, esos 5 años, son años que merecen ser vistos hoy en día para quienes están, digamos, ansiosos, los que estamos viviendo los nervios, la angustia que estamos viviendo. Veamos que sí hemos podido en ciertos momentos que fueron muy difíciles encontrar un camino, y ahí está, en la película está. Por eso es una suerte que salga ahorita, como tú decías, no lo planifiqué exactamente, la suerte también forma parte, pero había que valorar esos 5 años y conocerlo. Sobre todo, acuérdate que yo hago esta película, me encanta que la vea gente como tú, gente joven, porque en estos últimos 20 años se han ocupado bastante de tratar de borrar nuestra historia del año, sobre todo de la segunda parte del siglo XX. Y yo creo que hay que, digamos, que conociéndola, discutiéndola, nada es perfecto, pero allí estuvo, lo que no van a poder es borrarla. Claro, y no podemos borrarla, pero además gracias a ti, al trabajo que haces tú y que hace todo tu equipo, bueno, es que podemos también recordarla y tenerla como más fresca, ¿no? Yo creo que al final, la famosa frase esta de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, yo creo que estamos condenados a repetir los males, por supuesto, por desconocimiento, pero también podemos estar condenados a no repetir, pero tomar ejemplo de algunas cosas positivas que por supuesto que ocurrieron y que nos pueden ahora dar esa línea, ¿no? Por donde transitar cierta parte del camino. Ya conocerla, saber que existió y tú tomar tus decisiones. Claro. Y bueno, ya aprovecho, que este es el final del programa, es donde quería decirte que tú hablaste de mi equipo, sí, lamentablemente no había hablado. Yo no hago una película solo, de un equipo de gente, y sobre todo de gente joven, y siempre digo que esta gente joven son los primeros espectadores de la película, y son los primeros que me hacen ver si alguna de las cosas que estoy haciendo están bien, regular o mal, porque son muy criticones, entonces, siempre, entonces entenderse con esta parte de, digamos, este sector que no conoció, que no vivió este momento, y que en este caso yo sí lo viví, me generaba la posibilidad de hacer una película, de acercarnos y de que la gente joven, estos primeros espectadores, quizás me moldearan algunas cosas que no estaba haciendo bien, y siempre estaré agradecido a todo mi equipo de haber trabajado durante estos 3 años conmigo. Muchísimas gracias, Carlos, por este tiempo. Sí. Ojalá que todo el mundo pueda, por favor, seguir tu trabajo y sobre todo que podamos reencontrarnos como venezolanos allí también en nuestra historia, ¿no? Para poder seguir construyendo este país que soñamos, que queremos y que estamos haciendo. Queramos o no, estamos construyendo país, así que vamos a construirlo bien, por lo menos, ¿no? Así es. Gracias, Carlos. A ti también. Éxito en tu programa. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @nosotros_podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.